Nadie en esa sala del juzgado imaginaba que el hombre sentado en la última fila estaba a punto de cambiar todo. Pero antes de llegar a ese momento, déjame contarte cómo un vaquero pobre estuvo a punto de perderlo todo por la arrogancia de un juez que confundió el poder con la justicia. La sala del juzgado en Monterrey estaba repleta aquella mañana de agosto. El aire acondicionado luchaba contra el calor sofocante que se colaba por las ventanas altas del edificio colonial. Entre abogados de traje impecable y ciudadanos nerviosos, destacaba una figura que desentonaba completamente. Un hombre de unos 60 años, piel curtida por el sol, con un sombrero vaquero desgastado y botas llenas de polvo del camino. Rodrigo Mendoza había viajado desde su rancho en las afueras de Cadereyta, 3 horas en su camioneta vieja, para enfrentar una demanda que lo tenía al borde de perderlo todo. Un empresario de la ciudad reclamaba tierras que habían pertenecido a su familia por generaciones, presentando documentos que Rodrigo jamás había visto. El vaquero apretaba entre sus manos callosas un sobre manila con sus propios papeles, amarillentos por el tiempo pero auténticos. El juez, Armando Villarreal, entró a la sala con su toga negra ondeando tras él. Era conocido en Monterrey por su severidad, pero también por su preferencia hacia quienes compartían su círculo social. Tenía 52 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás y una expresión de perpetua superioridad. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Rodrigo, y una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios. Cuando llamaron el caso, Rodrigo se puso de pie torpemente, su sombrero golpeando el respaldo de la silla. Algunos asistentes rieron entre dientes. El juez Villarreal levantó una ceja mientras el vaquero caminaba hacia el estrado, sus botas resonando contra el piso de mosaico. El abogado del empresario, un hombre joven con traje de marca y maletín de piel, ya estaba posicionado con una sonrisa confiada. Rodrigo no tenía abogado. No había podido pagar uno. Llevaba sus documentos y la verdad, creyendo ingenuamente que eso sería suficiente en un juzgado. El juez Villarreal hojeó los papeles preliminares con gesto aburrido, deteniéndose apenas a leer. Cuando Rodrigo intentó explicar su situación con voz pausada y acento norteño, el juez lo interrumpió con un gesto de mano. La audiencia apenas comenzaba, pero el ambiente en la sala ya estaba definido. En la última fila, oculto entre otros observadores, un hombre mayor con lentes y portafolio observaba cada detalle con atención casi quirúrgica. Nadie le prestó atención. Nadie sabía quién era. Pero sus ojos no se apartaban del estrado y en su libreta tomaba notas con letra precisa y constante. El juez Villarreal se reclinó en su silla de cuero, estudiando a Rodrigo con una mezcla de aburrimiento y desdén que no se molestó en disimular. El vaquero permanecía de pie frente al estrado, su sombrero ahora entre las manos, mostrando un respeto que claramente no era correspondido. «Señor Mendoza», comenzó el juez con tono condescendiente, «¿entiendo correctamente que se presenta ante este tribunal sin representación legal?» «Así es, su señoría. No pude conseguir abogado, pero traigo todos los documentos de mi propiedad. Mi abuelo...» «Sus historias familiares no me interesan», cortó Villarreal secamente. «Esto es un juzgado, no un programa de radio. ¿Tiene documentos certificados o no?» Rodrigo extendió su sobre manila con manos temblorosas. El secretario del juzgado lo recogió y se lo entregó al juez, quien lo abrió con desgano. Sacó los papeles amarillentos, algunos con bordes deshilachados, y los observó como si fueran basura. Uno de los documentos tenía sellos oficiales de 1947, otro de 1963, escrituras que pasaron de su abuelo a su padre y finalmente a él. «¿Esto es lo que trae?», preguntó el juez levantando uno de los papeles entre 2 dedos, como si temiera contagiarse. «¿Documentos que parecen sacados del basurero?»,
escrituras que probablemente ni siquiera son legibles. El abogado del empresario sonrió ampliamente, acomodándose la corbata. Abrió su maletín italiano y extrajo una carpeta impecable con documentos impresos en papel bond de alta calidad, cada página dentro de micas protectoras transparentes. Los colocó sobre la mesa del juez con un movimiento teatral. Su señoría, como puede observar, mi cliente presenta documentación actualizada, certificada por notario público hace apenas 2 meses, con estudios topográficos recientes y constancias del registro público de la propiedad. Todo en orden perfecto. El juez Villarreal tomó la carpeta y la hojeó con evidente aprobación, asintiendo mientras leía. El contraste con su reacción anterior era brutal. Rodrigo sintió como la esperanza se le escurría entre los dedos como arena del desierto. «Esto es documentación seria», declaró el juez. «No papeles viejos que cualquiera pudo haber falsificado en su casa. «Esos documentos son de mi familia», protestó Rodrigo, alzando la voz por primera vez. «Mi abuelo trabajó esa tierra toda su vida. Mi padre murió en ese rancho. Yo nací ahí». «Controle su tono, señor Mendoza, o lo haré desalojar de mi sala», amenazó Villarreal, golpeando el mazo contra la mesa. «Las historias sentimentales no tienen valor legal. Aquí se requieren pruebas, no cuentos de vaqueros». Varios asistentes rieron abiertamente. Rodrigo sintió cómo el calor le subía al rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. En la última fila, el hombre del portafolio seguía tomando notas, su expresión impasible, pero sus dedos escribiendo cada vez más rápido. El juez Villarreal se puso de pie, caminando alrededor de su escritorio con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era su estilo intimidatorio característico, algo que disfrutaba hacer especialmente con quienes consideraba inferiores. Se detuvo frente a Rodrigo, mirándolo de arriba abajo con desprecio apenas velado. «Dígame, señor Mendoza, ¿a qué se dedica exactamente?», preguntó con falsa curiosidad. «Soy ganadero, su señoría. Tengo algunas cabezas de ganado, siembro maíz y...» «Ah, ganadero», interrumpió el juez con tono burlón. «¿Y cuántas cabezas tiene? ¿10? ¿5? 17 vacas, señor juez. Y 3 caballos». La sala estalló en risas. Hasta el secretario del juzgado sonrió mientras organizaba papeles. El abogado del empresario no se molestó en ocultar su diversión. Rodrigo apretó los dientes, sintiendo cómo cada carcajada era una puñalada a su dignidad. «17 vacas», repitió Villarreal teatralmente. «Y con esa vasta operación ganadera, pretende convencerme de que posee legítimamente 120 hectáreas de tierra. ¿No le parece desproporcionado, señor Mendoza? Mi abuelo compró esas tierras cuando no valían nada, su señoría. Él las trabajó, las hizo producir. Nosotros, lo que su abuelo hizo o dejó de hacer, es irrelevante si no puede probarlo con documentación válida», sentenció el juez. «Y francamente, mirándolo a usted con esas botas sucias y ese sombrero que parece tener más años que este edificio, me cuesta creer que su familia haya sido alguna vez propietaria de algo significativo». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Llevaba ese sombrero desde hacía 30 años. Se lo había regalado su padre en su cumpleaños número 30, poco antes de morir. Las botas estaban sucias porque había tenido que alimentar al ganado antes del amanecer para poder llegar a tiempo a la audiencia. Si esta injusticia te indigna tanto como a mí, si crees que nadie merece ser humillado de esta manera, suscríbete al canal. Necesitamos contar estas historias para que nunca olvidemos que la dignidad no se mide por la ropa que llevamos puesta. Con el debido respeto, señor juez, mis documentos son legítimos, tienen todos los sellos oficiales de su época. Mi padre los guardó toda su vida y... ¿Sabe cuál es su problema, Mendoza?, lo interrumpió Villarreal, volviendo a su asiento. «Que vive en el pasado. Este es el México del siglo XXI,
no el rancho de hace 50 años donde bastaba un apretón de manos. Aquí necesitamos pruebas reales, verificables, modernas, no reliquias familiares. El abogado del empresario aprovechó el momento para presentar más documentos, fotografías satelitales de la propiedad, estudios de impacto ambiental, proyecciones de desarrollo urbanístico, todo impreso en papel brillante, con gráficos coloridos y logotipos corporativos. El empresario planeaba construir un desarrollo residencial de lujo en esas tierras. El contraste con los papeles amarillentos de Rodrigo era devastador. En la última fila, el hombre misterioso había llenado ya 3 páginas de su libreta. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos detrás de los lentes no perdían detalle. Rodrigo intentó hablar nuevamente, pero su voz ya no salía con la misma firmeza. 3 horas de humillación constante habían minado su espíritu. El juez Villarreal había rechazado cada uno de sus documentos por razones que sonaban legales, pero que claramente eran pretextos. El papel estaba muy viejo, la tinta muy descolorida, los sellos muy antiguos, las firmas imposibles de verificar porque los notarios habían muerto hacía décadas. «Su señoría», intentó Rodrigo una vez más, «entiendo que mis papeles son viejos, pero son auténticos. Puedo traer testigos, gente del pueblo que conoció a mi padre, que sabe que esas tierras son...» «¿Testigos?», se burló Villarreal. «¿Más rancheros con botas sucias que dirán lo que usted les pida que digan?» «No, señor Mendoza. Los testimonios de sus amiguitos no valen nada aquí». El abogado contrario se levantó, ajustándose el saco. «Su señoría, mi cliente ha sido más que paciente. Estas tierras han estado en disputa durante 2 años. El señor Mendoza ha bloqueado múltiples intentos de negociación. Mi cliente ofreció comprarle una casa en la ciudad, una compensación generosa, pero él se negó tercamente. Ya es momento de resolver esto. Esa tierra no está en venta», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Es mi hogar. Es donde está enterrado mi padre, donde crecí, donde...» «Suficiente», gritó el juez golpeando el mazo. «Estoy harto de su drama telenovelero, Mendoza. Esto es un tribunal de justicia, no un consultorio de terapia familiar. He revisado la evidencia y es claro para mí que usted no tiene documentación válida que soporte su reclamo». Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Sabía lo que venía. Lo había visto en los ojos del juez desde el momento en que entró a la sala. Esto nunca había sido sobre justicia. Era sobre poder, sobre dinero, sobre quién tenía los mejores abogados y los contactos correctos. «Por lo tanto», continuó Villarreal, «estoy listo para emitir mi sentencia. La propiedad en disputa será adjudicada al señor...» «Disculpe, su señoría». Una voz tranquila pero firme interrumpió desde el fondo de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia la última fila. El hombre del portafolio se puso de pie lentamente, acomodándose los lentes. Caminó por el pasillo central con pasos medidos, su portafolio bajo el brazo. No había prisa en sus movimientos, pero sí una autoridad innegable. ¿Quieres saber quién era ese hombre y cómo cambió todo en segundos? Suscríbete ahora mismo, porque lo que está a punto de pasar te dejará sin palabras. No te pierdas el final de esta historia. El juez Villarreal frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. ¿Quién diablos es usted? Esta es mi sala y no tolero... «Licenciado Héctor Ramírez Solís», se presentó el hombre, llegando al frente y colocando una credencial sobre el escritorio del juez. «Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado, Comisión de Disciplina Judicial». El rostro del juez Villarreal palideció instantáneamente. El silencio que cayó sobre la sala del juzgado fue absoluto. Hasta el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. El juez tomó la credencial con manos que temblaban ligeramente, verificando cada detalle como si esperara encontrar un error, una falsificación. Pero el sello dorado del Poder Judicial, la fotografía oficial, el código de barras,
Todo era genuino. El magistrado Ramírez Solís no se apresuró. Abrió su portafolio con calma y extrajo su libreta de notas, colocándola sobre el escritorio junto a la credencial. Luego sacó una pequeña grabadora digital. Como seguramente sabe, juez Villarreal, la Comisión de Disciplina realiza evaluaciones periódicas de conducta judicial. Esta mañana he presenciado esta audiencia completa, desde el momento en que usted entró a la sala hasta este preciso instante. El abogado del empresario había perdido completamente su sonrisa. Guardaba sus documentos con movimientos nerviosos, como queriendo volverse invisible. Algunos asistentes en las bancas murmuraban entre ellos. Rodrigo permanecía paralizado, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que algo había cambiado drásticamente. «Magistrado Ramírez, Esto es...», balbuceó Villarreal. «No entiendo a qué se refiere. He conducido esta audiencia con total apego a la ley». «¿De verdad?», preguntó el magistrado con tono neutro, abriendo su libreta. «Permítame leer algunas de las notas que tomé. A las 9:47 de la mañana, usted se burló abiertamente de la apariencia física del demandado, específicamente de su sombrero y botas. A las 10:15, interrumpió repetidamente al señor Mendoza, negándole el derecho a exponer su caso completo. A las 10:33, utilizó el término cuentos de vaqueros para referirse al testimonio del demandado. ¿Continuó? El juez Villarreal había comenzado a transpirar visiblemente. Se aflojó el nudo de la corbata. Esos comentarios fueron... Es mi estilo para mantener el orden en la sala. No significan... A las 11:02, continuó el magistrado imperturbable. Usted declaró, y cito textualmente, mirándolo a usted, con esas botas sucias y ese sombrero que parece tener más años que este edificio, me cuesta creer que su familia haya sido alguna vez propietaria de algo significativo. ¿Eso también fue para mantener el orden? Rodrigo sintió una calidez extraña en el pecho. Alguien había estado escuchando. Alguien había prestado atención. No estaba solo en esa sala después de todo. Magistrado, si me permite explicar el contexto. El contexto es irrelevante, juez Villarreal. La ley orgánica del Poder Judicial es clara respecto a la conducta que se espera de un magistrado. Artículo 112, fracción tercera. Actuar con imparcialidad en sus resoluciones. Artículo 113, fracción segunda. Tratar con respeto y consideración a las partes, sus representantes y testigos. ¿Le suena familiar? El magistrado Ramírez caminó lentamente alrededor de la sala mientras hablaba, sus pasos resonando en el silencio tenso. Pero lo más grave, juez Villarreal, no son sus comentarios despectivos ni su actitud burlona. Lo más grave es que estuvo a punto de emitir una sentencia sin haber revisado adecuadamente la evidencia presentada por el señor Mendoza. El magistrado tomó el sobre manila que había sido desdeñado por el juez Villarreal y lo abrió cuidadosamente. Con guantes blancos que sacó de su portafolio, comenzó a examinar cada documento como si fuera una pieza de museo. Los sostenía contra la luz, revisaba los sellos con una lupa pequeña, leía cada línea con atención meticulosa. «Estos documentos», comenzó el magistrado, «tienen sellos oficiales del Registro Público de la Propiedad de Cadereyta Jiménez, fechados en 1947, 1963 y 1981. Los sellos son auténticos, puedo confirmarlo porque trabajé en ese municipio durante 5 años antes de mi nombramiento en la Sala Superior. Reconozco la tipografía, el formato, incluso la tinta que se usaba en esa época. El rostro del juez Villarreal pasó del blanco al gris ceniza. El abogado del empresario estaba ahora completamente concentrado en su celular, probablemente enviando mensajes urgentes a su cliente. Más aún, continuó Ramírez, estos documentos tienen firmas de 3 notarios públicos diferentes, todos ellos registrados y verificables en los archivos históricos del Estado.
El hecho de que estos notarios hayan fallecido no invalida los documentos que certificaron en vida. Eso es derecho básico, juez Villarreal, algo que debió aprender en primer año de carrera. El magistrado dejó los documentos sobre la mesa y se volvió hacia el juez con expresión seria. ¿Sabe qué más encontré interesante? Revisé el expediente completo de este caso anoche, antes de venir a observar la audiencia. El empresario que reclama estas tierras compró supuestamente la propiedad hace 2 años a un tercero, pero ese tercero nunca tuvo título legítimo sobre el terreno. Él basó su reclamo en un documento que, tras investigación básica, resultó ser fraudulento. Yo no tenía conocimiento de eso, se defendió Villarreal débilmente. Tenía la obligación de investigarlo, replicó el magistrado con dureza, especialmente cuando la parte demandada presentó evidencia de propiedad continua por 3 generaciones. En lugar de eso, usted se enfocó en burlarse de su ropa y en rechazar sus documentos sin siquiera examinarlos adecuadamente. Ramírez Solís se dirigió entonces a Rodrigo, quien seguía de pie junto al estrado, aferrándose a su sombrero como si fuera un salvavidas. Señor Mendoza, lamento profundamente la manera en que ha sido tratado en esta sala. Esto no representa la justicia que el pueblo de México merece. Sus documentos son válidos y demuestran claramente su derecho de propiedad sobre las tierras en disputa. Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Parpadeó con fuerza, negándose a llorar frente a todos, pero su voz salió quebrada cuando habló. «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa». El magistrado asintió con respeto y luego se volvió nuevamente hacia el juez Villarreal. «En cuanto a usted, juez, quedará formalmente notificado de que se abre una investigación por conducta inapropiada, violación al debido proceso y posible parcialidad en sus funciones». El magistrado Ramírez Solís no había terminado. De su portafolio extrajo varios folders más, cada uno etiquetado con fechas y nombres de casos. Los colocó sobre el escritorio del juez Villarreal con movimientos deliberados, cada folder cayendo con un sonido seco que resonaba como un martillazo. «Esta no es la primera vez que recibimos quejas sobre usted, juez Villarreal. En los últimos 3 años, 7 casos han sido apelados alegando parcialidad. 4 de esos casos fueron revertidos en segunda instancia debido a irregularidades procesales. Hoy he sido testigo directo de por qué». El juez permanecía hundido en su silla, su anterior arrogancia completamente evaporada. El abogado del empresario ya había salido discretamente de la sala, abandonando incluso su maletín italiano en la prisa por escapar. «Señor Mendoza», dijo el magistrado volviéndose hacia Rodrigo, «este caso será reasignado inmediatamente a otro juzgado. Sus documentos serán enviados a un perito calígrafo certificado para su autenticación formal, aunque personalmente no tengo dudas de su legitimidad. Mientras tanto, ninguna acción puede tomarse sobre su propiedad. ¿Entiende?» «Sí, señor magistrado. Muchas gracias», respondió Rodrigo, su voz ahora más firme. «No me agradezca. Esto es simplemente justicia, algo que debió haber recibido desde el primer momento que entró a esta sala». Ramírez recogió sus documentos y su grabadora, guardándolo todo meticulosamente en su portafolio. Antes de irse, se detuvo frente a Rodrigo y le extendió la mano. El vaquero la estrechó con fuerza, sus ojos reflejando una gratitud que las palabras no podían expresar. «Su sombrero y sus botas», dijo el magistrado en voz baja, solo para Rodrigo, «representan trabajo honesto y tradición familiar. Nunca permita que nadie lo haga sentir menos por eso». Rodrigo asintió, incapaz de hablar sin que se le quebrara la voz. El magistrado caminó hacia la salida de la sala, pero antes de cruzar la puerta, se volvió una última vez hacia el juez Villarreal. «Espere citatorio oficial de la Comisión de Disciplina. Dependiendo de los resultados de la investigación, podría enfrentar desde amonestación hasta destitución.
Le sugiero que en el tiempo que le quede en el cargo recuerde que la justicia es ciega, pero los jueces no deberían serlo ante la dignidad humana. La puerta se cerró tras él. El silencio en la sala era ensordecedor. El juez Villarreal permanecía inmóvil, mirando los folders sobre su escritorio como si fueran sentencias de muerte. El secretario del juzgado evitaba hacer contacto visual con cualquiera. Los asistentes en las bancas comenzaban a salir en silencio, algunos mirando a Rodrigo con respeto renovado. Rodrigo Mendoza salió del juzgado caminando despacio, su sombrero ahora firmemente colocado en su cabeza. La luz del mediodía de Monterrey lo golpeó con fuerza, pero esta vez no le molestó. Caminó hacia su camioneta vieja, con sus botas sucias, dejando marcas en el concreto limpio del estacionamiento. No le importó. Esa tarde, de regreso en su rancho, Rodrigo se sentó en el porche de su casa de madera, mirando las tierras que se extendían hacia el horizonte. Sus 17 vacas pastaban tranquilamente. Sus 3 caballos descansaban bajo la sombra de un mezquite centenario. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pensó en su padre, en su abuelo, en todas las generaciones que habían trabajado esa tierra con sus manos. Pensó en cómo estuvo a punto de perderlo todo por la arrogancia de un hombre que confundió el poder con la justicia. Pero también pensó en el magistrado que había estado sentado en silencio en la última fila, observando, tomando notas, asegurándose de que la verdad prevaleciera. Si esta historia te emocionó, si te recordó que la justicia todavía existe cuando hay personas íntegras vigilando, suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad y la verdad siempre valen la pena, sin importar cuánto tiempo tome. La justicia había llegado tarde, pero había llegado. Y eso, pensó Rodrigo mientras acariciaba el ala de su sombrero raído, era lo único que importaba. En algún lugar de Monterrey, en una oficina del Tribunal Superior, el magistrado Ramírez Solís cerraba su reporte del día. En él había escrito: la verdadera medida de un sistema de justicia no está en sus edificios imponentes ni en sus togas elegantes, sino en cómo trata a quienes llegan a sus puertas con nada más que la verdad y la esperanza de ser escuchados. El viento soplaba suavemente entre los árboles del rancho. Rodrigo cerró los ojos y respiró profundo. El olor de la tierra, del ganado, del maíz creciendo en los campos. Era el olor de su hogar, de su historia, de su familia. Y nadie, absolutamente nadie, podría quitárselo jamás.